Hola a todos, soy Debbie Monblatt. Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Tzlil en el Medio Oriente, el programa donde aprenderemos en términos simples a entender el complejo Medio Oriente. Estamos acá con Paulo Bota, director para América Latina del Centro de Investigación y Consultoría Trends y experto en Medio Oriente. Paulo, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un gusto. Hoy vamos a hablar del histórico paso que dieron Armenia y Azerbaiyán al firmar la paz la semana pasada. Estos dos países vecinos han estado en guerra por varias décadas ya. La tensión entre ambos países comenzó a escalar en la década de los 80, ya cerca a la caída de la Unión Soviética, cuando la República Autónoma de Nagorno-Karabaj, habitada mayoritariamente por armenios, solicitó unirse a Armenia. Esto desencadenó enfrentamientos y una guerra a principios de los años 90, en 1992, y se firmó un alto al fuego en 1994. Pero la paz nunca fue completa. Las tensiones resurgieron otra vez a todo dar en el año 2020 con un conflicto de 6 semanas que dejó miles de muertos y un conflicto que siguió vivo hasta el presente. Paulo, ¿puedes contarle un poco a nuestros oyentes qué es Nagorno-Karabaj y nos puedes explicar la visión de cada uno de estos dos países, Armenia y Azerbaiyán, con respecto a ese territorio? Sí, por supuesto. Si me permitís, lo que me gustaría primero, aunque sea tomar 2 minutos para señalar algo. ¿Por qué nosotros que estamos interesados en Medio Oriente tenemos que ocuparnos de algo que en primera vista parecería que no es parte de Medio Oriente tal como de manera general a veces se suele pensar? Y permítame de señalar esto, ¿no? La zona del Cáucaso Sur está tremendamente implicada en la región de Medio Oriente. Por ejemplo, nadie de nosotros duda de que Irán es parte de Medio Oriente. Pues, mire, en Irán viven más azerbaiyanos que en la misma República de Azerbaiyán. Hoy la República de Azerbaiyán tiene alrededor de 10 millones de habitantes y se estima que por lo menos hay 20, 22 millones de iraníes que hablan azerbaiyano y que están todo el noroeste de Irán, está tremendamente imbricado en la cultura túrquica de Azerbaiyán. Por lo tanto, ese es el primer dato. Armenia, qué decir, ¿no? Uno de los barrios antiguos de la ciudad vieja de Jerusalén es precisamente el barrio armenio, ¿no? Está totalmente involucrado directamente en el corazón mismo de la ciudad vieja de Jerusalén. Y Georgia incluso, precisamente en Jerusalén, estaba el único retrato de Shota Rustaveli, el poeta nacional de Georgia, e incluso el monasterio del Sinaí se han encontrado, entre otras cosas, antiquísimas escrituras que hablan de las culturas del Cáucaso, básicamente lo que era la lengua de la Albania caucásica, el territorio que hoy ocupa la República de Azerbaiyán. Por lo tanto, no es, digamos, algo que no podamos justificar por qué nos interesa el Cáucaso Sur, porque tiene muchas implicancias en la región de Medio Oriente. Habiendo dicho esto, diría lo siguiente: tenemos que recordar que cuando en el siglo XIX la Rusia zarista ocupa el Cáucaso Sur hasta el río Araz, que sigue siendo hoy la frontera existente entre la República Islámica de Irán, Armenia y Azerbaiyán, en el noroeste de la República Islámica de Irán, lo que va a haber ahí es una presencia colonial rusa muy importante. Durante la época de la Unión Soviética, en ese periodo, la política central de Rusia era dividir y controlar a todos estos grupos que tenían precisamente muchas ínfulas de independencia. ¿Y cuál fue una de las políticas que implementó? Fue básicamente dividir, ¿no? Lugares donde la mayoría de la población pertenecía a un grupo étnico, pues lo incorporaba, lo dividía, a los fines de qué? De que no hubiera en ningún lugar hegemonía. De la misma manera que la mayoría de la población de Nagorno-Karabaj era étnicamente armenio y estaba incorporado dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, pues había mayoría de la población en el sur de Armenia, en la zona de Syunik, que era mayoritariamente azerbaiyana y quedaba dentro de la República Socialista Soviética de Armenia. Y lo mismo con Georgia, lo mismo con Kazajstán, lo mismo que Tayikistán, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tenemos, ¿no?, las ciudades tayicas, históricamente persas, como Bujar y Samarcanda, que quedaron dentro de Uzbekistán, ¿no? Se ha dado en todos lados eso. O el caso que ha tomado mucha relevancia internacional, el caso de Ucrania y Rusia con Crimea, ¿no? Digamos, estos movimientos fueron bastante comunes porque siempre el objetivo era el mismo, ¿no?
Cuando la Unión Soviética comienza a decaer, y su poder central, sobre todo su poder de mantener unidos a todos, comienza a debilitarse, pues comienzan estos procesos de intentos de independencia o de movimiento de las fronteras, que en el caso de Nagorno-Karabaj se realizó de una manera poco, digamos, legal de acuerdo a la estructura soviética, básicamente porque en ese referéndum no participaron absolutamente todos y tampoco fue aprobado por los poderes centrales de Moscú. Fue una especie de fait accompli, un hecho consumado, ¿no? Hecho consumado por la fuerza. ¿Qué pasó? La República de Armenia apoyó los intentos secesionistas de la población de Nagorno-Karabaj y si ustedes ven el mapa, verán que no hay una conexión directa entre la República de Armenia y la zona de Nagorno-Karabaj. Por lo tanto, por una necesidad militar, se ocuparon otros 7 distritos adyacentes a Nagorno-Karabaj, circundantes, donde no había ahí mayoría de la población armenia. Entonces se generó un problema que se duplica, porque una cosa se discutía Nagorno-Karabaj y otra cosa eran otros distritos que fueron simplemente incorporados al conflicto por una cuestión de logística militar. Para llegar a Nagorno-Karabaj había que pasar por otro territorio. Y eso generó una situación donde un problema que en principio era por 4.000 kilómetros cuadrados, se generó un conflicto por 8.000 kilómetros cuadrados. Y lo que también se generó hacia fines entre el año 88 y 94, que es el gran momento del conflicto, es un gran movimiento poblacional, ¿sí? Decenas de miles de azerbaiyanos que vivían en Armenia se tuvieron que ir y decenas de miles de armenios también tuvieron que modificarse. Pero no estoy hablando de la zona de Nagorno-Karabaj, estoy hablando de las ciudades capitales. Si ustedes van a Bakú, en el centro de Bakú, hay una iglesia armenia. Si ustedes van a Ereván, está una hermosísima mezquita azul que es de musulmanes, ¿no? ¿Y qué pasaba? ¿Por qué hay una iglesia armenia en el centro de Bakú? ¿Por qué hay una mezquita en el centro de Ereván? Pero básicamente porque eso muestra algo que los discursos nacionalistas han querido olvidar, y es que las poblaciones vivieron en ese momento totalmente mezcladas. Esta situación hasta el año 94 generó un impasse en el sentido de que estos territorios fueron ocupados por Armenia. Se pensaba que se podía llegar a una solución diplomática que se llamó el Grupo de Minsk, un grupo con 3 copresidentes, Estados Unidos, Francia y Rusia, tratando de que se llegara a un acuerdo. ¿Pero qué pasó? Pues básicamente no se llegó a un acuerdo por más de 30 años y eso llevó a que con el paso del tiempo Azerbaiyán comenzó a generar una diferencia en términos de capacidad militar y política mucho más importante que Armenia. ¿Por qué? Básicamente porque Azerbaiyán es muy rico, no solamente en petróleo, pero básicamente en gas, y en los últimos tiempos no solamente por su propio gas y petróleo, sino por lo que reexporta a través de su infraestructura de oleoductos y gasoductos. Por ejemplo, más del 50% del petróleo que se consume en Israel viene de Azerbaiyán. Es una cuestión central. Y es un país de mayoría chiita donde nunca ha habido ningún tipo de situación antisemita. De hecho, hasta hace poco tiempo, para buscar esa combinación que a veces escapa a las visiones simplistas, ¿no? El embajador de Israel en Azerbaiyán, que es una embajada residente de Israel en un país chiita, era un cristiano. Estas cosas que los simplistas no lo entenderían, ¿no? Como dice, usted no lo entendería. Bueno, ¿qué pasa? Porque y la comunidad en Israel de origen azerbaiyana también es pequeña, pero muy influyente, y se ha convertido verdaderamente en un puente, porque gente que emigró a Israel a principios de los años 90, cuando cayó la Unión Soviética, hoy son precisamente los que llevan los negocios, los que favorecen los intercambios culturales, y esa conexión que existe hizo que, entre otras cosas, por eso lo ponía ahí de ejemplo también, porque nos interesa, porque digo, Azerbaiyán en los últimos 30 años ha aumentado mucho su posición a nivel internacional, económicamente, políticamente, militarmente, y eso llevó a que en el año 2020, lamentablemente, y como fruto de no haberse encontrado una solución negociada, se iniciara un conflicto. Y en ese conflicto, Azerbaiyán logró, ¿sí?, reocupar y desplazar a todas las fuerzas armenias que habían ocupado esos territorios en disputa, tanto los de Nagorno-Karabaj como los
distritos circundantes hasta el año 94. ¿Sí? Y en el año 2023 se produjo la incorporación plena de todo ese territorio a la República de Azerbaiyán. Desde el punto de vista internacional, hay dos principios que aquí que chocan, que nosotros los que nos dedicamos a esto siempre hablamos, ¿no? Uno es el principio de la autodeterminación y otro es el principio de la integridad territorial, ¿no? Para la República de Azerbaiyán dice, mire, este era nuestro territorio cuando nos independizamos de la Unión Soviética, por lo tanto este es mi territorio. Y si tiene que haber un principio de autodeterminación, tiene que seguir los procesos internacionales, legales, ¿no? Y no puede haber simplemente una voluntad de, no, yo quiero tener mi propio Estado o quiero unirme a mi otro Estado, ¿no? Por lo tanto, lo que hay ahora es una situación donde se ha vuelto en términos internacionales a una situación de las fronteras, vuelven a ser las de la fin de la época soviética, pero lo que quedan son muchos problemas sin resolver. Lo que queda sin resolver es exactamente cómo delimitar la frontera, lo que queda es qué va a pasar con los principios de conectividad, lo que queda es ver qué va a pasar con los desaparecidos a lo largo de este conflicto, qué va a pasar con las reparaciones. Hay muchos otros problemas que tienen que ver más bien con cuestiones de carácter humanitario. Pero sí habría que decir que esta región es muy relevante para el sistema internacional y básicamente hay tres grandes potencias que siempre históricamente han estado tratando de influir en la región. Uno es, como yo les decía, Irán, ¿no? Porque Irán ocupó todo este territorio hasta mediados del siglo XIX. Otro es Rusia, que fue la que llegó a ese territorio. Y otro es la República de Turquía, que tiene vínculos muy, pero muy profundos básicamente con Azerbaiyán, con quienes comparten la lengua. Y aunque Azerbaiyán nunca formó parte del Imperio Otomano, pero sí comparten la lengua y lazos históricos muy relevantes. En esa competencia entre grandes potencias hay que contextualizar lo que está sucediendo en el Cáucaso, porque Estados Unidos ahora está ingresando activamente a una región donde históricamente no había estado. Y eso básicamente molesta a dos grandes actores. En primer lugar, a Rusia, que es el actor que ha sido preeminente en los últimos más de 100 años, y en segundo lugar a Irán, que obviamente ve a la presencia norteamericana y ve a los lazos entre Azerbaiyán e Israel como peligro para su seguridad. Y creo que eso es un poco lo que deberíamos centrarnos y por qué esto puede generar una especie de reacomodo en el sistema de poder de Medio Oriente. Y ya vamos a llegar a hablar de todo eso y sobre todo el papel de Estados Unidos en la región del Cáucaso, pero antes, para entender un poco el contexto geopolítico de la guerra antes de llegar al acuerdo de paz, ¿nos puedes hacer orden y contarnos qué países apoyaban a qué lado en la guerra y cuáles eran sus razones? Sí, en primer lugar deberíamos decir que el conflicto del 88 al 94 es la negación de esa tesis de Huntington, ¿no? Porque la mayoría de la población azerbaiyana, aunque habla una lengua muy vinculada, muy cercana al turco, de hecho los azerbaiyanos y los turcos se entienden cuando hablan unos con otros, la mayoría de la población decía son musulmanes chiitas. Pero los iraníes en la guerra apoyaron a los armenios, que son mayoría población cristiana, por eso decía que es la negación de la tesis de Huntington. En esa guerra entre el 88 y el 94, básicamente Azerbaiyán casi no tuvo ningún tipo de apoyo exterior. Es más, yo diría que el apoyo central de parte de Rusia fue en parte a Armenia y luego tratando de mantener el conflicto, no solucionarlo, como hacen siempre los rusos en su área de influencia, no solucionan, sino que mantienen el conflicto, ¿no? Como decía el expresidente georgiano, Saakashvili, él decía que los rusos no eran especialistas en peacekeeping operations, sino en keeping pieces, mantener pedacitos, ¿no? de los lugares donde están. Y por lo tanto, en la fin de los años 80, Armenia recibió una buena parte del apoyo iraní, una buena parte del apoyo ruso y en el caso de Azerbaiyán no tuvo ni apoyo muy importante de Rusia, ni tampoco en esos momentos, por razones claras, de la República de Turquía, que podría ser, vamos a pensarlo, casi su principal aliado por estas cuestiones históricas, ¿no?
Los turcos y los azerbaiyanos suelen decir, somos dos estados, pero un solo pueblo. Tienen que ver con esto, ¿no? Es una cuestión central culturalmente. Por ejemplo, una de las épicas más importantes, que es el Dede Korkut, es una épica de los pueblos túrquicos, Oghuz, que es una de digamos, de las tribus que emigraron desde Asia Central hace casi 1000 años, y es compartido por turcos y azerbaiyanos como una de las grandes épicas nacionales, ¿no? Porque digo, hay una vinculación que no es moderna en ese sentido, es profundamente histórica. En esos años, les decía, Azerbaiyán no tuvo gran apoyo internacional. Pensemos que es un país que en esa guerra perdió casi el 20% de su territorio, ¿no? No es menor, pensemos en ese dato, ¿no? Y se generaron un movimiento poblacional de casi 1 millón de personas. Es muchísimo para el volumen de lo que estamos hablando de la zona del Cáucaso Sur. Por lo tanto, en esos años, el apoyo de las potencias regionales fue muy importante para ver cuál fue el resultado del conflicto, como suele pasar muchas veces en estos conflictos, ¿no? El apoyo de los grandes termina decidiendo a veces lo que sucede, ¿no? Lo que pasa es que, como les decía, en esos últimos 30 años, Azerbaiyán ha logrado un desarrollo económico y una integración en el sistema internacional muy relevante que ha permitido que eso cambie. Y después de la guerra que terminó en el 94, durante estos 30 años, ya más países se fueron uniendo al lado de Azerbaiyán, ¿verdad? ¿Nos puedes contar un poco más sobre eso? Bien, Azerbaiyán ha llevado adelante una política que se ha llamado clásicamente, vamos a decir, multivectorial, ¿no? Ha tratado de mantener buenas relaciones con todas las potencias, con Turquía, por supuesto, con Rusia ha tratado de equilibrar sus relaciones, con Irán ha tratado de equilibrar sus relaciones, aunque siempre han sido muy tensas, básicamente porque los iraníes acusan a Azerbaiyán de querer fomentar secesionismo en el noroeste del país, pues, fundamentalmente a partir de la capital, en Tabriz, la ciudad más importante del noroeste de Irán, donde la gente habla mayoritariamente más turco-azerbaiyano que persa, ¿no? Por cierto, pero también con las grandes potencias, con Estados Unidos, con los países europeos, mientras que por el contrario, Armenia lamentablemente ha estado mucho más dependiente de Rusia. En todo sentido, desde el punto de vista de infraestructura, desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Y eso, a lo largo de estos 30 años, entre el fin de la guerra del año 88-94 hasta el año 2020, fue generando una situación de asimetría, ¿no? Mientras que un Estado trataba de generar más vínculos a nivel internacional, otro Estado lamentablemente quedaba mucho más preso de la posición de Moscú. Y eso se ha visto ahora en la actualidad, porque mientras Rusia ahora tiene muchos otros problemas, pues se genera una especie de cambio en los paradigmas en el Cáucaso Sur, donde los países saben que ya no está Moscú controlando absolutamente todo, y por lo tanto se generan estas modificaciones que a algunos les gustan y a otros no les gustan. Bueno, y ya llegando al presente, el 8 de agosto se firmó en Washington un acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán mediado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En el acuerdo, los dos países prometen cesar hostilidades y empezar a trabajar por la normalización de sus relaciones y por un futuro económico próspero. El acuerdo incluye también la construcción de un corredor de tránsito estratégico por el Cáucaso Sur, en el que Estados Unidos va a tener derechos exclusivos de desarrollo. Paulo, quiero que desenvolvamos el significado de todo esto que acabo de decir, así que te pregunto, ¿por qué primero que todo le conviene a Armenia y Azerbaiyán firmar este acuerdo ahora? Bien, varias cosas al respecto. En primer lugar, de carácter más concreto, no es exactamente un acuerdo completo de paz. Lo que se comprometen los estados bajo la mirada atenta de Donald Trump es a firmar el acuerdo comprensivo que está siendo negociado desde hace más de 2 años y al parecer ya tiene casi todos los puntos centrales acordados, ¿no? Respeto a la integridad, no reclamos territoriales de ninguna de las partes, fomentar la paz, relaciones diplomáticas plenas, etcétera, 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 ¿no? Pero hay que decirlo, ese es el último paso que todos esperan que se dé en el futuro muy, muy cercano. ¿Por qué es relevante esto? Básicamente porque todos los proyectos de infraestructura que se han generado en los últimos 25 años en el Cáucaso dejan afuera a Armenia, pero por una situación de esta tensión militar, ¿no? Los oleoductos y los gasoductos, si ustedes ven el mapa, casi todos hacen exactamente el mismo recorrido.
desde Bakú en el Mar Caspio hasta Tbilisi en Georgia y luego a Turquía. Queda fuera la República de Armenia. Y eso obviamente que genera un impacto económico, ¿no? No estar integrado, no estar integrado en los proyectos de infraestructura más relevantes, en oleoductos, en gasoductos, en ferrocarriles, en construcciones de carreteras, pues es un problema muy grave porque aísla el país. Resulta claro que hoy en día la incorporación de Armenia a todos estos proyectos de infraestructura que por otra parte se conectan directamente con Europa, ese es lo más relevante, lo que se llama el corredor sur del gas, conecta básicamente el mar Caspio con Italia, imagínense, eso lleva a que haya más de 16 países que reciben el gas que se genera en ese corredor, es muy relevante. Y por otra parte, hay algo que está avanzando en los últimos tiempos, se ha desarrollado lo que se llama el Corredor Medio, que es un proyecto multimodal de construcción de infraestructura, ¿sí?, que une China con Europa. Y eso también pasa por el Cáucaso. Por lo tanto, hoy en día el Cáucaso es relevante para la seguridad energética europea. Recordemos que cuando comenzó la guerra en el 2022 entre Rusia y Ucrania, básicamente los europeos tuvieron que salir a buscar gas en otros mercados, ¿no? Uno de los mercados fue básicamente Azerbaiyán, donde la Unión Europea se ha generado acuerdos a largo plazo, ¿no?, para suministrar gas. Otro también es en países en el Golfo de Guinea, otros países en África del Norte, etcétera. Pero digo, desde el punto de vista de la seguridad energética, desde el punto de vista de la conectividad multimodal con China, el Cáucaso hoy es muy relevante y por lo tanto todo el mundo está interesado en que haya paz. Por otra parte, también a los Estados Unidos le interesa que el Cáucaso esté en paz, que el Cáucaso pueda ser una región con ámbitos de desarrollo y porque por otra parte también ha sido una de las regiones, fundamentalmente Armenia, donde Rusia ha escapado de las sanciones internacionales en los últimos tiempos, ¿no? Eso es muy claro, ¿no? Y además porque creo que es algo que todos los pueblos quieren, ¿no? Una vez, estando en el Cáucaso, un colega me dijo, imagínense ustedes una región donde combine los recursos de hidrocarburos de Azerbaiyán, la posición geopolítica en el Mar Negro de Georgia, y los vínculos globales de la diáspora armenia. Podría ser realmente una zona de desarrollo muy importante, muy importante. Estamos hablando de un país, una región de 10 millones de azerbaiyanos, 3 millones de armenios, 6 millones de georgianos. No es muy grande, pero podría verdaderamente ser un lugar de mucho desarrollo. Por lo tanto, digo, Estados Unidos se está metiendo directamente en esta región con la intención de poder desarrollar todos esos proyectos de infraestructura, poder generar una situación de estabilidad en una región muy, muy tensa. Fíjense que es la región que hace frontera con la influencia, zona de influencia rusa, zona de influencia iraní, muy, muy claro. Y por otra parte, con la intención bastante clara de que esto también posiblemente, como dijo el presidente Trump, lo lleve al premio Nobel. Otra iniciativa más que más allá de la broma, creo que tiene que ver con esta, con la visibilidad internacional que quiere dar el presidente Trump de poner fin a un conflicto de casi 4 décadas. Entonces, si entiendo bien, a Azerbaiyán le conviene porque se queda con el territorio de Nagorno-Karabaj sin más peleas. A Armenia le conviene porque la incluyen en todos estos proyectos de infraestructura y de desarrollo económico. Y a Estados Unidos le conviene para entrar a tener una zona nueva de influencia que limita con Rusia y que limita con Irán. Ahora mi pregunta es, ¿le han dado a Estados Unidos desarrollo exclusivo del corredor estratégico de tránsito? ¿Por qué Armenia y Azerbaiyán le están dando a Estados Unidos este derecho? ¿Qué les ha dado Estados Unidos a cambio? Básicamente yo creo que aquí hay varias cuestiones a considerar. En primer lugar, la posición armenia y Azerbaiyán al respecto. Hay una zona de discontinuidad territorial entre la República de Azerbaiyán y un territorio de Azerbaiyán que se llama Najicheván. Hay una zona de 32 kilómetros de distancia que está ocupada por la República de Armenia, es territorio de la República de Armenia, pero que genera esa situación de discontinuidad entre el territorio central, el mainland de Azerbaiyán y Najicheván. Esa frontera armenia son 30 kilómetros, 32 kilómetros, básicamente es Irán. Y a los iraníes les preocupa mucho perder, según decían ellos, la conectividad directa con Armenia. Entonces, ahí había un punto de tensión. Irán no apoyaba estas soluciones, los azerbaiyanos insistían en que ellos necesitaban para recuperar la conectividad plena con Najicheván. Los armenios decían que no, y por lo tanto yo creo que ahí aparece Estados Unidos como una especie de
tercero que pueda mediar, ¿no? Claro, los rusos no querían, claro, los iraníes no querían, los turcos sí querían, los armenios y los azerbaiyanos no se ponían de acuerdo, ahí aparece Estados Unidos ahí en el medio. ¿Qué les da? Básicamente yo creo que les da la situación de una gran estabilidad, le da la situación de que es un tercero que no tiene apetencias territoriales, ¿sí? Que no se quiere quedar con un pedacito de eso, y le da sobre todo, como se dijo en la conferencia de prensa que dieron los tres presidentes en Washington la semana pasada, les da la posibilidad de estar apoyado por la potencia más importante del sistema internacional, ¿no? Lo que pasa es que sí, como ya lo hemos sugerido, eso genera mucho descontento fundamentalmente en Irán y en Rusia, que creo que son los lugares donde deberíamos estar muy atentos, porque a pesar de que hoy en día armenios y azerbaiyanos quieran la paz, es cierto que están en una región donde estas potencias no pueden tal vez generar problemas, ¿no? Y es un poco lo que creo que vamos a ver. Exactamente, es eso lo que te quería preguntar. Como dijiste, Rusia ha estado utilizando a Armenia para esquivar muchas de las sanciones económicas que tiene. ¿Crees que ahora este acuerdo logre de alguna manera presionar a Rusia? A mí la sensación que me da es que los rusos están más interesados en que la idea de no paz, no guerra continúe, porque mientras continúe esa situación de una especie de limbo en términos políticos, en términos de paz, ellos van a poder seguir manteniendo algún tipo de influencia. Si por el contrario hay paz plena, los ciudadanos de los tres países pueden moverse, puede haber desarrollo económico, pues Rusia no va a tener tanta capacidad. Por lo tanto, yo creo que el gran problema de Rusia es evitar que haya paz plena. ¿Cuáles son los puntos débiles de esta paz y cómo países como Irán y Rusia pueden atacarlos para sabotearla? Básicamente yo diría que Rusia tiene lamentablemente para Rusia cada vez menos capacidad de influir, pero sí puede todavía generar algún tipo de situación incómoda. Por ejemplo, Rusia mantiene bases en Armenia y de hecho una buena parte de la frontera entre Armenia y Irán, por ejemplo, está cubierta por soldados rusos. Hay un destacamento ruso en el principal aeropuerto de Armenia. Es decir, tiene mucha de la infraestructura crítica armenia, televisión, celulares, electricidad, gas, está en manos de empresas rusas. Por lo tanto, tiene todavía, como quien dice, algunos puntos para ejercer algún nivel de influencia, pero debido a la situación política, la guerra en Ucrania, pues tiene también menos posibilidad de influir. Irán, por su parte, le preocupa muchísimo la integración de Azerbaiyán, el acercamiento de Azerbaiyán con Estados Unidos, el acercamiento de Azerbaiyán con Israel, y probablemente insistan en tener algo que decir, pero también debido a su situación política, tanto doméstica como exterior, tengo pocas cosas que hacer al respecto. Sin embargo, yo creo que tanto armenios como azerbaiyanos son muy conscientes de que, como siempre decimos, los países no se mudan. No creo que tengan la posibilidad tampoco de generar de una manera, vamos a decir, descarada, oposiciones abiertas. Sí, cada uno de estos países están de acuerdo en que el futuro pasa por la paz y no por la guerra, ni por servir a intereses de otros actores. Y en este sentido, apostar por la paz me parece una decisión muy valiente de ambos gobiernos, y en este sentido, más allá de que haya presiones, estoy seguro que es lo que refleja el interés de la mayoría de sus poblaciones, ¿no? Hay un dato que es importante. El presidente Trump también ha señalado, y hace unas semanas también el Congreso norteamericano, la posibilidad de que Azerbaiyán se incorpore a los acuerdos de Abraham. Eso es muy relevante, sería el primer país de mayoría chiita de incorporarse a esos acuerdos, y eso también daría seguramente un auge para relaciones en términos de inversión, en términos de cooperación tecnológica, que ya existen, ¿no? Pero sería mucho más relevante en los próximos tiempos, y eso es un interés central, yo digo, de Israel, de Azerbaiyán, de Estados Unidos. Y ya para terminar, solo nos queda una potencia de las que mencionaste antes, que quiero saber cuál es su posición, y es Turquía. ¿Qué pasa con Turquía en todo este marco? Turquía, bueno, en los años 90 apoyó abiertamente a Azerbaiyán y de hecho vinculó la normalización plena de las relaciones con Armenia a la solución del problema de Nagorno-Karabaj. Hoy que Nagorno-Karabaj está separado y va, como decíamos, en vía de una solución diplomática entre Armenia y Azerbaiyán,
eso también está favoreciendo la normalización de las relaciones en un futuro cercano entre Armenia y Turquía. Y Turquía, por otra parte, gana otra cosa que es muy relevante, ¿no? Todos estos proyectos de infraestructura comunicarán directamente a Turquía con Asia Central, que es otro lugar donde la mayoría de la población tiene, culturalmente hablando, origen túrquico. Y entonces ahí creo que Turquía es otro de los grandes ganadores en esto, ¿no? Y yo lo vería de otra manera, ¿no? Si yo estuviera sentado en Washington, en Bruselas, a mí me parece que sería mucho más deseable un Cáucaso con mayor presencia turca, con mayor presencia norteamericana, que un Cáucaso con mayor presencia iraní o mayor presencia rusa, ¿no? Por lo tanto, creo que desde el punto de vista de las potencias occidentales, resulta claro que esto es una situación mucho más beneficiosa que un Cáucaso dominado por Irán o un Cáucaso dominado por Rusia. Muchas gracias, Paulo. Nos has dado de verdad una imagen muy completa y clara sobre lo que sucede en este momento en el Cáucaso Sur. Por favor, muchísimas gracias, un gusto. Muchas gracias por escuchar. Espero ahora vean una imagen más completa y clara de lo que sucede en el Cáucaso Sur y de los desarrollos que se vienen. Espero que tengan una linda semana y nos vemos en la próxima.